encuentro de Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra? ¿Cómo estás, Luisa? Sí, una carta realmente a tono con el clima que se está viviendo estos días, una carta fechada, para nada creo yo casualmente, un 9 de diciembre, cuando se cumplían 5 años de aquella despedida multitudinaria en 2015, y en principio un balance, ¿no? Lo que parecía ser un balance, tuvo una primera parte de esa carta que efectivamente fue un balance legislativo de la parte que le tocó, recordando todos los obstáculos que hubo para poder sesionar, y dando cuenta de los 87 proyectos de ley que fueron tratados a lo largo de este año en el Senado. Pero bueno, se ponía picante la segunda parte de la carta, que era cuando empezaba a hablar de lo que podríamos sintetizar. Esta carta se puede sintetizar en una expresión que solamente Cristina puede decir, que es lofer al palo, digamos. Una carta institucional como esa, de una mujer 2 veces presidenta, actual vicepresidenta, en un balance de año, y haciendo uso de expresamente de ese balance para marcar algo que todos sabemos, que está a la vista de todos. Es increíble cuando hay algo que está sobrevolando en el aire de una sociedad como esta y no se conceptualiza, no se verbaliza, y parece como inasible hasta que se pone en palabras, ¿no? Y yo creo que en esa segunda parte de la carta, en la que Cristina, o la vicepresidenta, empieza a analizar el único poder, porque esto está absolutamente remarcado y también es una descripción del Estado, ¿no? Es decir, el Estado está compuesto por 3 poderes. La primera parte de la carta da cuenta de cuál fue la actuación de 2 de esos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, y dejó para la segunda parte el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, que, tal como lo indica la vicepresidenta, es el único que no es electivo, con lo cual es su poder perpetuo. No lo dice en la carta, lo dijo muchas veces y lo sabemos todos, que además es el poder más privilegiado porque se autorregula, se autopresupuesta, es el único que no paga ganancias, etcétera. Pero estos beneficios, privilegios de casta del Poder Judicial, que ya se han criticado y dicho muchas veces, incluso con la reforma judicial fallida durante su gobierno, todo esto sería un detalle si no existiera el lawfare. En la carta, Cristina yo creo que se va a constituir en el puntapié de algo que tiene que suceder en este país de acuerdo al diagnóstico que hace esa carta, y sabiendo hoy que el presidente dijo que que coincide con el diagnóstico. Ese diagnóstico con el que coincide es que lo que llamamos lawfare, que es el fuera de la ley, que son los vicios, que son los arreglos espurios, que son los tratos que se hacen para perseguir gente, para encarcelar, los armados, claro, el armado de las causas, etcétera. Es más, en la carta yo creo que ella, la verdad, lo que dice del expresidente de la Corte Suprema, de Lorenzetti, que trató de permanecer en su lugar, prometiéndole a los jueces de Comodoro Pi que todas las sentencias de primera instancia, de alguna manera él les garantizaba que iban a ser refrendadas por las instancias superiores del Poder Judicial cuando se tratara de persecución a ex funcionarios del gobierno kirchnerista. Esto es un delito liso y llano, digamos. Esto es una denuncia. Obviamente esto no puede ser publicado en una carta y quedar en el aire. Señala también a Bonadí, mejor dicho, habla de Bonadío y habla del juez Moro de Brasil, como también, bueno, los jueces con los que Lorenzetti se sacaba fotos, y eran 2 espadachines
del lawfare y Bolsonaro nunca hubiese llegado al poder si no hubiese sido por el juez Moro, y el objetivo de Bonadío hasta su fallecimiento fue destruir la figura de la vicepresidenta. Y acá no es una cuestión tampoco de Cristina, de si la querían, si la quieren o no la quieren, sino la cuestión de fondo es si vivimos en un Estado de Derecho, no podemos permitirnos tener un poder judicial del que todos somos rehenes porque está sumido en la ilegalidad. También, y esto no es la misma envergadura que la revelación que a mí me sorprendió, ese acuerdo que ella denuncia que hizo Lorenzetti con Comodoro Pi, la verdad que a mí me sorprendió. Lo de Rosenkrantz lo hicieron delante de la vista de todo un país y no pasó nada, porque acá no pasa nada si en los principales diarios no sale, si no lo denuncian, si no empieza algo a circular como un delito, como han circulado un montón de cosas que no han sucedido y circularon igual, pero cuando en el mismo momento en el que Rosenkrantz, que es el actual presidente de la Corte Suprema, y Rossetti aceptan ser designados jueces de la Corte por decreto, están renunciando también al Estado de Derecho, porque saben que no ese es el camino constitucional para llegar a ese lugar. Entonces, hemos estado conviviendo y seguimos conviviendo con la ilegalidad, con cierto consentimiento de los otros dos poderes. Me parece que ese es el límite al que se ha llegado, porque de verdad no se puede hacer, no solo que las leyes que van a salir cuando no le convengan al poder fáctico van a ser declaradas inconstitucionales como ha pasado en la década pasada, sino que vamos a seguir teniendo gente perseguida, vamos a seguir teniendo gente extorsionada. No es casual que ayer haya salido también el secretario de Pablo Barreiro, el secretario el exsecretario privado, uno de los exsecretarios privados de Cristina, cuyo padre también fue encarcelado, y que contara, realmente todos conocemos esas historias digamos, que no las escuchó en un programa de televisión, las escuchó en contados programas de radio, pero la verdad que no es una sorpresa. Lo que es espeluznante es el efecto que provoca escuchar esa narrativa de la extorsión y de la mafia, cuando los medios se dignan a llevar a esos entrevistados y que cuenten eso que parece de una película de ciencia ficción, y sin embargo está pasando acá, y todos siguen posando para la foto. Claro, bueno, es importante porque además, entre otras cosas, todo esto que estás mencionando, pero lo que señala es que la Corte y es, porque dice esto aún continúa, esto es que está haciendo un llamado a terminar con esta situación de vivir simulando que estamos en un Estado de Derecho. Sí, por eso yo decía siempre que este gobierno que cumple un año no tuvo más remedio para llegar a esta instancia que hacer un como sí. Que convivir, estas cosas no se podían denunciar hace un año, la verdad. No se podía. Hay un como sí que todavía dura. También a uno le da la sensación de que, la verdad, muy bien recibida esa sensación, ¿no? De que en este juego que se vio ayer de Cristina desempeñando el rol de la que dice lo indecible, ¿no? Y Alberto, el presidente, estando de acuerdo en los puntos más críticos, digamos, de la carta, diciendo que comparte el diagnóstico, bueno, la oposición y los poderes fácticos en lo que han fallado es en dividirlos. Yo creo que hay un juego de roles, y ese juego de roles consiste en que ella hace esta denuncia, y es una papa caliente, y ahora, ¿qué pasa el día después? Bueno, no sé si es el día después o la semana después, pero evidentemente esto no es una carta más. A partir de lo que dice esta carta, tiene que haber alguna medida que tenga que ver con el inicio de un juicio político, y con alguna ampliación de la Corte. Realmente, la descripción que hace la vicepresidenta de lo que quedó de aquella Corte prestigiosa de Néstor Kirchner, cuando dio por tierra con la Corte del voto automático,
bueno, y esto es peor todavía, porque tiene un voto automático, pero después de haber generado y cogenerado las causas. Incluso yo creo que el gran paso en falso de la Corte fue haber dejado en pie, firme, de una manera tan bestial, es decir, sin explicación, como si no estuviera en juego la libertad de una persona, la condena a Madogudu, porque esa causa está viciada, porque la Corte lo sabe y porque dejando firme esa condena pone en evidencia que ella misma participa del lawfare. Así que, bueno, creo que estamos ante una bisagra y es un momento, hoy es un día importante por un montón de cosas y esto depende si vamos a tener un Estado realmente democrático o no. Ningún país puede ser democrático con una Corte Suprema de Justicia que además, como vemos, y adelantándose a la película, que es lo que suele hacer esta mujer, de ver el panóptico, las Cortes Supremas en esta región tienen que ser demostradamente probas, porque hay demasiados ejemplos de Cortes Supremas viciadas que colaboran con las desestabilizaciones democráticas. Así que de eso tenemos que estar, y estos jueces no nos dan garantías. Bueno, Sandra, estaba segura que íbamos a coincidir. Qué suerte. Te mando un beso. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Hoy va a ser un día de